de conectarnos del grupo con el teléfono para poder trabajar con la computadora más tranquilos, con la planilla y con la plataforma y bueno, y los apuntes que teníamos de clase. Bien, bueno, gracias Néstor, gracias Noemí. Fíjense que la pregunta luego del trabajo grupal fue cómo les fue con la tarea, con la actividad propuesta, ¿no? Va la segunda pregunta. ¿Qué hicieron? ¿Quién quiera? Arranca Marcelo. Memoria. Apelamos mucho a la memoria. Veíamos que estaba como complicado revisar el campus porque hay mucho material, subiste casi toda la clase completa y no daba para leer todo en el momento. Entonces apelamos a nuestros apuntes y de ahí fue surgiendo. Lo bueno de trabajar en grupo es esto, que siempre tenés a alguien a quien apoyar, ¿sí? Porque si hubiese sido un trabajo individual, no hacíamos ni el 10%. Y en esto de compartir en el grupo, hubo varios que se fueron acordando de muchas cuestiones que nos hicieron recordar y fuimos sumando cositas. Así que eso es para valorar también, ¿no? El trabajo grupal, cómo nos vamos apoyando y sumando. Bueno, gracias. Ahí creo que Eugenia y después Oscar, luego Paulina. Seguimos con Primero la misma pregunta, ¿no? Oscar. Primero Oscar, gracias. Bueno, La pregunta gracias. era entonces, ¿qué hicieron? Te escuchamos, Oscar. Bueno, entramos ahí al campus, empezamos a ver día a día o semana a semana qué es lo que fuimos viendo y estuvo bueno porque bueno, fuimos viendo o sea, el contenido que nos diste, ¿sí? Que diste cada semana y qué aprendimos. Y bueno, comparto con lo que decía Marcelo, que entre todos es como que nos íbamos reforzando. Y si te acordás de aquella clase, que esto, que el otro, que se haya, es como que también lo íbamos recreando y íbamos viendo también lo que aprendimos. Y lo que nos pareció interesante fue ver el tema de qué capacidades aprendimos, ¿no? Ponerlo en términos de capacidades. Y bueno, la verdad que uno cuando empieza a ver las capacidades que aprendimos, digo, fueron muchas que está bueno reconocerlo, ¿no? De visualizarlo, de ponerlo en valor. Y eso nos pareció bueno. Y es armar un portfolio pedagógico, sería, digo, de todo el recorrido y lo que aprendimos. Así que fue interesante el trabajo. No sé, Paulina, que ahí está mi compañera también. Perdón, que está Eugenia, Sí. pero bueno. Sí, sumado a lo que decía Oscar recién, hicimos como una hoja de ruta de la evolución de lo que hemos ido aprendiendo. Fuimos desde lo micro, como fue la primera clase en la presentación, a lo macro, que es hoy la etapa de la evaluación, digamos, ¿no? Como parte del cierre. Y otra cosa importante es ir viendo la dinámica que fuimos armando desde el grupo. Dos compañeros tipeaban y organizaban el contenido de lo que teníamos que escribir, y otros dos, obviamente hacíamos aportes, ¿no? Pero iban acotando el temario de lo que se iba viendo, y bueno, fue un trabajo en conjunto y dinámico. Gracias. Eugenia. Sí, sumando a lo que dijeron los chicos, porque creemos que el grupo es fundamental, el trabajo en grupo, porque, bueno, íbamos como trayendo todo lo que habíamos visto, a su vez sumado lo que íbamos anotando y lo que íbamos leyendo, obviamente también del campus, fue muy importante, y también lo que nosotros veíamos, cómo desde la primer clase, cómo trabajábamos así con cosas supuestas que nosotros creíamos, y a su vez, después, a medida que nosotros llegamos hasta el sexto encuentro nada más, cómo íbamos como afianzando más esos conocimientos y realmente como íbamos
vamos a ponerle como que íbamos hablando con propiedad, como que ya teníamos esos conocimientos, los íbamos incorporando. Entonces, ese crecimiento, tanto personal, grupal, en el conocimiento, estuvo muy bueno verlo. Hasta el sexto encuentro, pero por lo menos lo pudimos notar, la evolución que tuvimos. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos hablando en términos de proceso, ¿no? De proceso de aprendizaje, de procesos de conformación de grupalidad, de proceso de construcción de confianza, ¿no? Que ayuda a sostener un vínculo claramente pedagógico. Voy con la última pregunta, entonces invito a quienes todavía no tuvieron la posibilidad de intervenir, que lo hagan con total confianza. ¿Para qué creen que hicimos esto? Sería la tercera pregunta. Hicimos, me sumaba yo, lo hicieron ustedes. ¿Para qué hicieron esto? Yo creo que... Vamos con... Bueno, dale Lili, que tenías activado el micrófono, y después va Gaby, ¿sí? Dale Lili, anímate. Creo que lo hicimos para hacer un repaso de todo lo que vimos durante este periodo del instructorado y para refrescar la memoria y para así servir como guía para el trabajo final. Gracias. Gaby, luego Martín. Bueno, a nosotros nos volvió a pasar el tema todo de lo que tenía que ver con la virtualidad y los instrumentos y que se cae internet y todo eso. Y sí, nos quedamos, llegamos al tercer punto, pero lo que sí podíamos ver era como ese viaje que habíamos empezado. Yo ahora entré un poquito más tarde, capaz que ya lo hablaron, pero lo del viaje y cómo en los grupos salieron las distintas maneras de pensar desde el contrato didáctico a este viaje del instructorado, ¿no? Y sí, como proceso y esa constante desde tu lugar como yo creo que hay un énfasis en marcar estos instrumentos, de que, por ejemplo, del cierre de una clase que nos invita siempre a pensar algo para la próxima. Todo tu método de trabajo es como que si bien tiene, no siempre es el mismo, pero es como que se puede leer, está como por encima, o por lo menos a mí me resulta así. Luego de estar aprendiéndolo, ¿no? De estar reconociendo lo que es la didáctica. Bueno, creo que no contesté la pregunta, en definitiva. era el para qué. Tal vez para cristalizar o transparentar el viaje que ustedes están haciendo. ¿Para qué? Seguimos con... Gracias, Gaby, Martín y Néstor. Para mí, el para qué es para darle continuidad, digamos, lo que estamos, que no se pierda, que que mantenga la práctica siempre. Es como tuvimos unas clases nosotros, no sé si recuerdan, sobre el viaje. Cuando uno ya comienza a viajar, ya toma vuelo, entonces hay que mantener el vuelo de aprender, de compartir, de socializar con los estudiantes. O sea, para mí se trata de seguir el vuelo y no perderse en el viaje. Creo que se trata como para qué es repasar, reestudiar todo como Creo que se trata de eso. Yo cuando estaba con el grupo 2, y yo me decía qué increíble, digamos, lo que vimos y sinceramente decía, no me acordaba que yo esta clase yo ya lo tuve y nos reíamos porque parecía que yo tenía una especie de amnesia, ¿viste? Pero no, es importante volver atrás para retomar, reestudiar y no perder, y no quedarse en el camino, sino seguir tomando vuelo. Pero yo creo que se trata de eso, de mantener el vuelo. Gracias, Martín. Néstor. Sí, bueno, retomando lo del viaje, creo que esto es una especie de espejo retrovisor
para darnos cuenta que en algún momento fuimos felices y todo lo que hicimos no es en vano, porque es, si bien cuando uno nace empieza a gatear, después a caminar, vienen algunos moretones y alguna vez te encontraste andando a caballo, manejando un helicóptero. Entonces me parece que fue eso, que es viendo el método, el paso a paso, a dónde vamos, a dónde queremos llegar. ¿A dónde queremos llegar? Y bueno, en esto del viaje también. Noemí, y arrancamos con el otro momento. No, yo quería preguntarle a usted el para qué. Ah, qué bueno. Quería escucharla. Qué bueno. Para comenzar a trabajar el contenido que está en la planificación, que es la evaluación. Para eso, ¿no? Y gracias. Qué bueno que vaya saliendo esto. Cuando nosotros pensamos en la didáctica puntualmente, ¿no? Y en lo que significa hacer foco en las prácticas de enseñanza, aparece necesariamente la idea de aprendizaje, ¿no? Y por eso, bueno, ¿qué relación hay entre enseñar, aprender y evaluar? Y esto que es una pregunta que inicialmente nos bosqueja Anijovic en un libro que se llama La evaluación como oportunidad, nos ayuda a pensar, bueno, qué es lo que pasa, ¿no? con la evaluación en todas las prácticas, ¿no? No solo en las prácticas educativas, sino también en las prácticas sociales. Y me pareció importante en ese sentido, fíjense que a propósito del encuentro de hoy, que nos paralizó, nos silenció, y después pudimos explicitar cuál era el malestar, que fue la evaluación, y en este caso el cierre para la acreditación, fue el puntapié para poder pensar, bueno, cómo se vive la evaluación dentro del sistema educativo, en cualquiera de los niveles y modalidades. Pero que al mismo tiempo, cuando nosotros pensamos en la evaluación, somos conscientes o sabemos de que permanentemente a lo largo de nuestras vidas aparece la idea de evaluación. Y como uno de los componentes didácticos, ¿no? En este caso, respondiendo a esta pregunta, ¿no? Siguiendo con la lógica de trabajo que venimos en el módulo, tratando de instalar preguntas e instalarnos nosotros preguntas entre nosotros. ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? Es uno de los interrogantes que nos invita a pensar los criterios de evaluación, es decir, qué evaluar, y los instrumentos, ¿no? ¿Cómo hacemos para evaluar, para recuperar información y para tomar decisión, ¿no? Desde nuestras prácticas de enseñanza. Y es así que, en este sentido, a ver si lo ubico acá, acá tomo un fragmento de esta primera pregunta que traen Silvina Guir y Mariano Palamidesi de ese libro, El ABC de la tarea docente, que nos dice en esta breve introducción, ¿no? La evaluación es una práctica que no se restringe al ámbito educativo. Vivimos evaluando. Todas las instituciones evalúan. Si miramos los titulares de los diarios, podemos encontrar frases como estas. El gobierno rinde examen ante el FMI. Boca superó una dura prueba. Solo el 10% de los ingresantes aprobó el ingreso en medicina. En cada partido, el desempeño de los jugadores de fútbol es sometido a grillas de evaluación, donde se analiza y se califica su rendimiento. Las consultoras económicas internacionales califican el riesgo país para orientar las decisiones de inversión de sus clientes, mientras en diversos campos de la vida social se efectúan calificaciones, ranking, rating, tops y un sinnúmero de otros mecanismos para definir, calificar y decidir acerca de las personas, instituciones, productos, capitales. Cada vez más, nuestra vida está cruzada por procesos evaluativos. Por eso, sentimos que en diversos terrenos estamos rindiendo examen.
Me parecía interesante recuperar esta primer parte del capítulo donde Silvina Aguirre y Mariano Palamidesi arrancan y proponen como tópico central pensar la evaluación y pensar la evaluación más allá de la escuela, ¿no? Y desde acá definir y poder aproximarnos a cuál es la idea de evaluación que se tiene en el ámbito específicamente educativo, ¿no? Por eso, en educación, ¿qué es evaluar? ¿No? Y hay algunos autores que asumen en líneas generales que se trata de un proceso complejo y controvertido, porque sirve tanto para acreditar y emitir juicios de valor como para diagnosticar, retroalimentar, reflexionar, regular y mejorar los aprendizajes. Esto nos ayuda a pensar en algunas hipótesis, en algunas aproximaciones y respuestas posibles a la idea de lo que Rebeca Mijovic y Graciela Capelletti, en su libro La evaluación como oportunidad, enuncian en esta pregunta, ¿no? ¿Qué relaciones encontramos entre enseñar, aprender y evaluar? ¿Cuál es ese vínculo? ¿Qué posibles puntos de encuentro explicitamos, ¿no? En esto de reconocer el recorrido que ustedes hicieron, ¿no? Para poder pensar el sentido de nuestras prácticas de enseñanza con el ejercicio y el proceso que significa para la tarea docente evaluar. ¿Y evaluar qué? ¿No? ¿Y evaluar para qué? ¿Y evaluar cómo? Entonces, acá somos nosotros los protagonistas para pensar cuál sería nuestra definición de evaluación. Luego de esta experiencia que hicimos colectiva o grupalmente inicial, en el primer momento, perdón, con esa grilla que intentó reconstruir el proceso sistematizado tal vez en el campus, pero también en sus propias memorias, experiencias y en los registros de sus cuadernos y apuntes. ¿Qué definición podríamos hacer de evaluación? Para quien se anime, toma la palabra, define qué es evaluación o lo escribimos en el chat de este Zoom, también a modo de lluvia de idea y de compartir. ¿Qué sería para nosotros evaluar? ¿O qué es la evaluación? A ver. ¿Quién se anima? ¿Están escribiendo? Ajá. Oscar comparte que evaluar es verificar. Se lo puede tomar como sinónimo de verificar. Otras ideas, palabras claves, una definición elaborada, confirmar. Entonces ahí aparece una hipótesis inicial, ¿no? Yo verifico a partir de algo que tengo previo, confirmo si esto es así o no. ¿Qué más puede aparecer alrededor de corregir, saber si estamos enseñando lo correcto? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más puede aparecer como idea de evaluar? ¿A quién activó el micrófono? No sé. Valorar rendimientos. Uy, esperen, acreditar o validar un proceso, evaluar, fijar contenidos enseñados en un transcurso lectivo. La evaluación es una forma de registrar lo aprendido, reconocer a través de un dato. ¿Qué más es evaluar? ¿Cuándo evalúan ustedes a sus estudiantes? Poder tener un parámetro de conocimientos aprendidos, establecer una medición de aprendizaje. Profe, creo que evaluar no se trata de ver como si está bien o mal o corregir, sino se trata de ver la mirada de uno y también de como comparar con la mirada. También sería comparar
trabajar, reforzar. Si el objetivo de aprendizaje fue alcanzado o no. Ahora vamos a esto que bien decía Martín. ¿En función de qué? ¿Qué es lo que estoy mirando cuando evalúo? ¿Qué parámetro y criterio tomo y construyo? Yo había puesto que es la manera también de uno corroborar si está yendo hacia el objetivo que se planteó inicialmente. Porque en esta evaluación que uno puede hacerla en forma permanente, no es necesario que sea en un momento, depende de cada uno, ¿no? De las estrategias que tenga y del taller o lo que esté dando, es la manera de decir, bueno, si voy para ese lado, ¿no? Porque eso ahí nos va diciendo, es como una lectura. Sería como un proceso, digamos, proceso, alcance y objetivo, algo así. Y lo que dice Noemí, ¿no? El proceso, en tanto esta relación entre la enseñanza y el aprendizaje, el proceso implica pensar un tiempo, entonces allí aparece uno de nuestros componentes didácticos respecto de las intervenciones y las secuencias didácticas que armamos, ¿no? Eso transcurre en un tiempo y se organiza de determinada manera. Y que eso que acontece en la práctica de enseñanza, ¿sí?, refiere a determinados propósitos, objetivos, ¿no?, que remiten a los contenidos que efectivamente ponemos en juego en nuestra práctica de enseñanza. Acá Dani lo plantea en términos de un proceso continuo, cuyo objetivo es conocer la evolución de cada alumno de cada alumno. ¿Qué habrá tenido que ver esto con el ejercicio que ustedes hicieron? ¿Ustedes consideran que hicieron algo de evaluación? Sí, hicimos. Y un poco de autoevaluación también, porque ahí también quedó como, nosotros veíamos en clase, ¿y esta clase qué hicimos? Era cuando hicimos tal cosa, ¡ah, sí! Y ahí salían todo lo que nos íbamos acordando de esa clase. Y había clases que no nos acordábamos, tuvimos nada. Tuvimos que releer todo y ahí decíamos, era cuando tocamos tal tema. Y sí, algo de cada clase nos quedó. Así Bien, que bien, interesante en esto, Dani, de decir, bueno, hubieron clases en las que nos costó reconstruir en la memoria. Ahí es interesante ese dato para, digamos, como devolución al docente, para decir, bueno, ¿qué será? Si eso habrá tenido que ver con la metodología, con la organización, con el contenido, con la forma. También con por ahí la elección de cómo diste el tema, porque si había una actividad muy significativa, si había habido una actividad muy significativa, sí nos acordábamos mucho más de qué había pasado esa clase y qué tema habíamos estado. Por ejemplo, cuando estuvimos hablando de los objetivos, ¿no? De los objetivos dentro de la planificación. Como fue un tema que lo hablamos, y 2 clases, y volviste a mostrar el PowerPoint, nos acordábamos todos de eso, de esa parte. O por ejemplo, cuando estuvimos trabajando con el cuadro, que estaban todos los grupos escribiendo a la vez, sí, todo el mundo, porque había sido significativo también la actividad relacionada con el tema. Bien. Entonces, esa parte como autoevaluación estuvo buenísima porque nos acordábamos un montón. Bien, fíjense que a propósito, en la primera columna, si hacemos un análisis de qué es lo que se propone para sintetizar, ahora vamos, en la primera columna aparecía, ¿no?, qué es lo que tenían que registrar ahí, el contenido y los recursos, o el recurso, ¿no? Eso va de la mano porque es lo que nos ayuda a reconstruir aquella configuración experiencia didáctica. Vamos a ver después, bueno, entonces, qué es lo que aprendieron, pero vamos a la inquietud de Eugenia. Sí, otra cosa que por ahí me pasó, y también relacionado con las otras materias, es cómo pudimos ver las cosas desde afuera, ¿no? Al releer y al recordar todo, poder verlo como así como desde arriba, desde afuera, y no tan, o sea, estando ahí presentes,
no es en tercera persona que lo estábamos, no me refiero a eso, sino eso, de poder salirse un poco del foco y poder ver desde arriba, que también como otra expectativa, como otra, perdón, no expectativa, perspectiva. Tomar distancia es uno de los requisitos para poder llevar adelante esta experiencia de reflexionar, ¿no? A veces pensamos que el ejercicio de reflexión significa un proceso solamente interno y mirar el propio proceso, el propio recorrido, y para eso es necesario esta distancia a la que se refiere Eugenia, ¿no? Mirar desde esta perspectiva, y muchas de esas cuestiones se ejercitan en la medida en que lo puede experimentar con alguien más, ¿no? Por eso esto que ustedes trajeron a propósito de la primera pregunta, luego de la actividad, lo colectivo y la grupalidad es lo que nos ayuda a sostener experiencias de aprendizaje más relevantes, siendo coherente con el posicionamiento epistemológico en el que yo me inscribo. Bien, van apareciendo en el chat muchas formas de pensar la evaluación y cuáles son los puntos de encuentro entre propósitos, objetivos de las prácticas de enseñanza y qué es lo que voy a mirar, qué es lo que voy a valorar, qué es lo que voy a evaluar. Estoy viendo sus gestos y sus caras de cansados, cuando se corte el chat, tenemos 10 minutitos de recreo y volvemos, ¿sí? ¿Les parece? Bien. Leo los gestos, leo las caras. Y bueno, también corresponde el recreo, corresponde. Entonces, este ejercicio que fueron haciendo va a quedar como una actividad, y la idea es que la puedan completar como la última tarea que voy a subir, lo prometo, al campus, como una tarea que va a tener el propósito de que sea la antesala del trabajo final, ¿sí? Si bien este primer momento lo hicieron grupalmente, para no generarles o demandar otro tiempo de encuentro, otro momento, pueden continuar esa escritura de manera individual, ¿está? Entonces van a subir esa grilla completa de manera individual, retomando lo que ya han trabajado hasta acá en el grupo. Y es una antesala, ¿no?, del trabajo final, porque seguramente esos elementos le van a ayudar a identificar cuál es la concepción de enseñanza que tal vez prevalezca en la planificación que ustedes elijan, si es que eligen esta opción para la acreditación grupal, o vuelven a su propia práctica de experiencia, retoman esto, y esto les ayuda a reconstruir la idea de enseñanza que allí aparece, ¿sí? Y van a tener ya todo este recorrido de revisar no solamente los temas, los contenidos, los tópicos, sino también el ejercicio y las actividades que se pusieron en juego, pero al mismo tiempo la dinámica que se generó. Lo que claramente explicitó Dani respecto de, bueno, ¿por qué nos acordamos más de esto y no de aquello? ¿Qué fue efectivamente lo relevante? ¿Qué fue efectivamente lo significativo? El recurso, la actividad, la disposición de la grupalidad, lo que había irrumpido ese día, ¿no? ¿Se acuerdan ese momento de la nota y que giraba alrededor de todo ese malestar inicial, ¿no? Y que eso generó luego un trabajo en la clase que hubo que remontar para ver si nos prestábamos a la predisposición para la tarea. Entonces, es muy interesante pensar en este recorrido qué cuestiones aparecen del contenido del módulo, qué cuestiones metodológicas se ponen en juego para poder reconstruir no solo la propia experiencia y no solo la experiencia con el grupo, sino fundamentalmente pasar en limpio qué es lo que cada uno, cada una aprendió, ¿no? Y en ese sentido, luego de todo el recorrido, qué competencias y capacidades, ¿sí?, han logrado desarrollar, potencializar, porque tal vez ya la traían, ¿no? Y la han potenciado, ¿no?, desde los aportes del módulo.
Y ahí insisto en esto, no es solamente la cuestión conceptual, sino toda la dinámica que se fue generando en la construcción del conocimiento. ¿Estamos? En ese sentido, pensar la evaluación invita a pensar al proceso, y al proceso en tanto construcción que va a tener una instancia necesariamente individual, pero una instancia en la que aparece nuevamente en el plano de lo subjetivo lo colectivo. ¿Sí? Cuando nosotros decimos pienso y hago la clase pensando en que hay un sujeto de aprendizaje, no importa la edad que tenga, ¿no?, que lleva adelante y pone en juego mecanismos cognitivos, intrasubjetivos, que como sujeto social y como sujeto colectivo, los pone en juego en colectivo, en grupalidad. Y las actividades que nosotros pensamos y articulamos para que se realicen en conjunto, de manera grupal, tienen una predisposición y generan determinada predisposición para que el conocimiento efectivamente se construya. Entonces allí pensamos en procesos en términos individuales, pero también en procesos colectivos. La pregunta va para ustedes y de esta manera cerramos esta parte para irnos al recreo de 10 minutos. ¿Algo de esto sucede con sus grupos de aprendizaje? Ustedes, en su grupo de aprendizaje, ¿ponen en juego algo de esto? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Estoy segura de que sí. ¿De qué manera? Oscar. Profe, yo es como que lo voy haciendo en la misma clase. Por ejemplo, le digo, bueno, vamos a ver, no sé, las 4P de marketing. Y le digo, bueno, producto, precio, promoción, que yo, plaza. Y le digo, bueno, arranquemos por la primera. Va, producto. Y bueno, ahí voy desarrollando. Y después vuelvo sobre una pregunta y le digo, bueno, ¿se acuerdan las 4P? Bueno, ¿cuál es la repeat? Que me las digan, ¿no? Y es como que voy volviendo atrás, o sea, como que ellos recuerden, y en cada paso es como que vuelvo atrás y después incluso termino y les pido que me expliquen brevemente cada P, por decir, de acuerdo a lo que están dando, ¿no? Y es como que, pero en la misma clase, no sé si por ahí capaz que al final de un periodo más largo, ¿sí? No sé si respondí a lo que digo, Claro. como método de evaluación y evaluación de proceso, le diría yo, no sé si una evaluación al final, pero bueno, no sé, es parte por ahí de mi práctica.